Al momento de que yo terminé la transmisión en vivo, yo me fui a poner la denuncia a la estación de policía, fui a que me tomaran mi declaración de denuncia, porque aquí personas están superadas de más, porque fui yo la que le puso un fin a todo esto, fui yo la que aparté a las personas de mi vida, así que no hay a nadie quien superar. Dani, pero ese tema aquí se va a quedar y nadie lo tiene que hablar, y yo, un momento, todo esto lo va a saber la gente, yo ya me cansé. Ellos querían callarme de una u otra manera y por eso fue que me cambiaron la contraseña del canal, porque ellos creían de que yo ya no iba a poder hablar. Él empezó a hacer una transmisión en vivo y empezó a decir que era una vergüenza, de que a estas alturas yo me estuviera quejando por lo que estaba pasando. Empecé a ver comentarios de él en publicaciones burlistas, comentarios burlistas, donde empezaba a decir de que qué vergüenza que una viejita de 60 y tanto de años me haya pegado y yo no haya podido hacer nada. Me daba pánico estar donde había mucha gente. Yo cada vez que salía y miraba a mucha gente temblaba. Yo ya no podía hacer ninguna de las actividades que hoy en día logro hacer, como trabajar en conducción, trabajar publicidad, estar socializando en eventos. Yo no podía. Yo, si me miraban, me sentían como no tienen idea. Las manos me temblaban, me sudaban, me empezaba a sentir helada, sentía que todo el mundo me miraba, entraba en shock. Tuve que estar yendo a terapias para poder volver a encajar ante la sociedad y para poder venir y continuar mi vida al entorno de una sociedad, a volver a socializar. Me costó mucho estar donde había mucha gente, porque todo el mundo se burlaba de lo que había pasado. Todo el mundo me decía, también aparece el hermano de él, el abogaducho. El abogaducho jamás estuvo en el convivio y se tomó el descaro, el cinismo de venir y sacar un video, hablando videos, haciendo videos de mi persona, videos de 1 hora. También se puso a hablar y decir de que yo una vez me quería matar por alguien, que yo una vez me tomé un montón de pastillas. Yo me alejé de las redes, me alejé mucho de las redes, y mi ex compañero obviamente aprovechó el momento para abrir su canal y empezar con Facebook, empezar a tirar un montón de indirectas, tirándome indirectas y hablando de mí. Yo me mantuve en lo que es encerrada en mi cuarto. El proceso fue bastante duro. Habían días, 3 días completos donde yo no dormía para nada. Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que estén bien, sean bienvenidos a un nuevo video. En el video anterior ustedes pudieron observar que les estaba explicando lo de la pelea, sí, lo del convivio, de que empezaron los insultos, el maltrato, y él me trató muy pesado, que era una hija de la gran P, que yo no le iba a dar ninguna orden, y un montón de cosas que surgieron en el momento, que la verdad a mí me molestó bastante por el hecho de decirme eso, porque mi mamá no es lo que él prácticamente me estaba diciendo, me estaba planteando en el momento como una hija de la gran P. Entonces lo sentí tan ofensivo, y yo sé que muchos de ustedes van a decir, pero no era motivo para que lo hicieran. Pero sé que quien no está en la posición de uno en ese momento, no está en los zapatos de uno, solo es fácil venir a hablar y criticar. Pero igual respeto el comentario de cada uno, respeto lo que tenga que decir. Hay que ser bastantes analíticos, y me parece injusto de que ahora me cataloguen a mí como mala o quieran tachar mi versión como no creíble, cuando no me están dando ni la oportunidad de escucharme. Y sobre todo que hay mujeres principalmente que vienen y quieren atacar, cuando tienen una doble moral, que ya el 8 de marzo, cuando es el Día de la Mujer, que ya cuando es el Día de la Mujer, entonces Internacional de la Mujer, están tratando de que insinuar de que ni una más ni una menos, cuando entre mujeres se llegan a atacar o llegan a ofender o las llegan a hacer como que otra mujer no vale. Solo quiero decirles de que para mí cada uno de los procesos que he atravesado a través de esas circunstancias que yo viví ha sido bastante difícil, ha sido bastante también de aprendizaje. No voy a negar el hecho de que pues sí, he aprendido y a la vez me ha dolido. Y cada vez que tengo que hablar de este tema, para mí es como un poco duro, por el hecho de
de obviamente saber todo lo que atravesé. Y no quiere decir de que no supere, porque aquí personas están superadas de más, porque fui yo la que le puso un fin a todo esto. Fui yo la que aparté a las personas de mi vida. Así que no hay a nadie quien superar, como muchos de ustedes creen. Yo estoy ahorita viviendo una etapa de mi vida, la verdad es de que bastante bonita y a la vez difícil también, pues porque estoy enfocada en mis estudios, pero eso no quita el hecho de que pues yo tenga que venir y contar mi versión solo para dejar contentas a muchas personas, de que para hacerles creer de que yo ya superé esa etapa me tenga que quedar callada. Eso no es así. Créanme que después de ese convivio que terminó en ese momento, yo vine, hice una transmisión en vivo, la iba a hacer desde el canal que en ese entonces estaba a mi nombre, sea el perfil, porque los datos de formulario de YouTube jamás estuvieron a mi nombre de ningún canal. Entonces iba a ser supuestamente la transmisión desde el canal que yo tenía, pero resulta que rápidamente cuando yo salí de ahí del restaurante, porque fue el restaurante Don Armando, no, permítanme, don Arturo, no recuerdo el nombre del restaurante, pero fue un restaurante de asados en Retauleu. Cuando yo salí de ahí, iba a empezar a hacer la transmisión en vivo. Cuando me subí al carro, prácticamente que ya habíamos recorrido unos 2 kilómetros, cuando iba a empezar a hacer la transmisión en vivo, cuando me di cuenta que me habían eliminado el canal, bueno, no eliminado, sino que le habían cambiado la contraseña y yo no pude ingresar al canal. Yo me preguntaba, pero ¿por qué no puedo ingresar a mi propio canal? Y me di cuenta que le habían cambiado la contraseña con el fin de callarme y que yo no opinara nada, que yo no dijera nada de lo que había pasado, porque ellos decían de que nadie iba a hablar de ese tema y que ya después, porque en el momento todavía antes de salir de ahí decían, Yani, pero ese tema aquí se va a quedar y nadie lo tiene que hablar. Y yo, un momento, todo esto lo va a saber la gente, yo ya me cansé. Ellos querían callarme de una u otra manera y por eso fue que me cambiaron la contraseña del canal, porque ellos creían de que yo ya no iba a poder hablar. No se esperaban ellos de que yo iba a hacer la transmisión en vivo del canal de Apoyando Vidas, porque ahí yo ya le había cambiado la contraseña. Ese canal no lo creé yo, ese canal lo creó mi compañero, porque mi hermana en ese entonces le robó para que ella pudiera tener el canal, y él le dijo de que no, que él se lo iba a manejar. Y la contraseña, en un momento yo logré cambiarla cuando yo supe cuál era la contraseña. Entonces era lo único que yo podía hacer, cambiar la contraseña, y en ese momento supe hacerlo. Pero en mi canal, ¿por qué nunca lo hice? Porque en mi canal sí nunca supe la contraseña, por eso fue que nunca la pude cambiar, porque ellos mismos me aperturaron el canal desde un dispositivo de computadora, y ya cuando yo lo tenía que subir los videos, el canal lo tenían registrado en mi teléfono, pero ahí no me aparecía la contraseña. Era como que ellos mismos me prestaban el teléfono para poder ingresar al canal, y ya me lo daban cuando ya el canal estaba abierto. Cambio, en el canal de Apoyando Vidas yo vi la contraseña con quien en ese entonces era mi amigo con derecho, como él dice llamarle. Él, al final le quité la contraseña del canal de Apoyando Vidas y ahí fue donde yo la pude cambiar. Ahora del mío, pues era el hermano quien lo manejaba, ¿verdad? Y pues ahí sí yo nunca pude, porque en ese entonces el hermano estaba en Estados Unidos, y cuando venía con su familia, con su esposa, ya no me daba la contraseña ni nada, porque al final, no sé si actualmente estarán viajando, pero hubo una temporada en que se vino a vivir acá, porque el canal le daba más plata acá que lo que él estaba trabajando en Estados Unidos, porque dejó de trabajar en Estados Unidos con tal de solo recibir la plata de los canales, porque ya tenía en ese entonces 3 canales a nombre de él con ingresos. El de acá, el que hicimos crecer en San Antonio, el de Retauleu, y el de la capital, el que manejaba. Ya ustedes el nombre pues ya lo conocen. Entonces yo hice la transmisión en vivo ahí, dije todo lo que estaba pasando. Resulta que al momento de que yo terminé la transmisión en vivo, yo me fui a poner la denuncia a la estación de policía, fui a que me tomaran mi declaración de denuncia, y ya después yo vine a mi casa y traté de hablar con mi mamá y explicarle qué era lo que estaba pasando. Me sentía súper, pero súper mal.
triste, llorando y completamente mal por todo lo que estaba pasando. Yo no sabía ni cómo hablar, ni qué decir en mi casa, porque para mí estaba siendo un momento muy duro, muy doloroso, cuando me voy dando cuenta que no recuerdo si fue ese mismo día, porque pues ya han pasado años, o fue al día siguiente, pero lo que sí tengo presente es de que mi compañero, el hijo de la señora que me atacó, que me jaló del pelo, quien decía ser mi amigo con derecho, él empezó a hacer una transmisión en vivo y empezó a decir de que qué era lo que estaba pasando, que qué era una vergüenza, de que a estas alturas yo me estuviera quejando por lo que estaba pasando. Empecé a ver comentarios de él en publicaciones burlistas, comentarios burlistas, donde empezaba a decir de que qué vergüenza que una viejita de 60 y tanto de años me haya pegado y yo no haya podido hacer nada, y que mi hermana tampoco me haya podido defender. O sea, hay que estar tan vacío de la cabeza para creer que yo iba a tocar a una viejita de 60 y tantos de años y me iba a esperar una multa o una sentencia, todo por ella. No, tampoco. Y tampoco me iba a rebajar yo a querer pegarle a la señora y dejarla mal golpeada. Obviamente que van a decir, pero si nada pudiste hacer porque no te pudiste defender que no te pudiste defender de la hermana de él. Claro, ¿cómo me iba a poder defender yo si me estaban atacando dentro de un montón? Y mi hermana pues tampoco la dejaban que me defendieran porque también estaban atacando. Entonces sí era bastante molesto el hecho de ver de que él después haya salido con varios comentarios de burla. El sobrino de él también, el hijo de esta muchacha que es la hermana de él, quien graba videos, se puso a hacer un montón de comentarios burlistas y compartiendo un montón de memes que se me hicieron en toda la plataforma de Facebook, porque esto fue viral, esta pelea fue viral. Fue algo que yo tuve que atravesar también y que me costó bastante. Esa parte de mi vida es la que más me costó sanar, tranquilizar en mí, poder salir adelante, porque empezaron a sacar un montón de memes donde yo estaba aruñada y un montón de cosas, y se hizo tendencia viral en Facebook, en la plataforma de Facebook. Todo el mundo los compartía, hasta incluso la familia de él los compartía y diciendo que tan alegre estuvo el convivio, que se disfrutó de una pelea y un montón de cosas en los perfiles personales. Yo me sentía, créanme, que como nunca me había sentido. Yo lloraba de ver tanta burla, de ver cómo se burlaban de mi persona y fueron capaces de permitir de que todo esto se saliera de control, sobre todo él, seguir refugiándose en las niguas de su nana, seguir refugiándose de esa manera y haciéndose un chiquito, y no ser capaz de venir y aclarar las cosas y ponerle un alto a su mamá y decirle: mamá, estás exagerando. Todo porque su mamá lo estaba cuidando a él, porque la mamá me estaba tachando a mí como la mala. Su hijo, señora, no es ningún chiquito, su hijo era más grande que yo todavía, y aún así usted lo trataba como un chiquito. Y sé que muchas van a decir: pero uno como madre hace lo que sea. Ok, mi madre también hubiera podido hacer lo que sea. Mi madre hubiera podido venir y ir a buscar a esa señora, y creo que le hubiera podido dar hasta para llevar. Pero ¿qué? Yo como hija le dije a mi madre no. Y conozco a mi madre también, y la conozco, que es una mujer muy diferente, y no iba a ser capaz de eso. Ella no se iba a meter en peleas de esa manera. Entonces no era que como hijo él actuara de esa manera y se rebajara a que su madre lo tenía que defender. Eso no era de hombres. Entonces eso me molestaba muchísimo, me dolía muchísimo enfrentar ese caos, esa gran ola de burlas ante la sociedad. Me costó mucho volver a convivir en la sociedad, volver a adaptarme a la sociedad. Me costó mucho volver a recuperar la confianza en mí y volver a tener amistades. Me costó mucho el hecho de volver al entorno de una sociedad, a volver a socializar. Me costó mucho estar donde había mucha gente, porque todo el mundo se burlaba de lo que había pasado. Todo el mundo me decía que era la que la que habían golpeado, que era la que habían somantado, que
que 3 horitas después como terminaba un convivio y cada vez que me reunía con personas que yo ya conocía y me presentaban a otras, me decían, a usted, discúlpenme la palabra, pero era como me decían, a usted fue la que verguiaron. O sea, era tan, pero tan ilógico. Y me decían, es que la mamá ya que la verguió, de seguro saber que era la que usted les debía. O sea, ni siquiera me costó tanto volver a relacionarme con la sociedad, ni siquiera era motivo para que yo tuviera que pasar por todo eso. Me daba pánico estar donde había mucha gente. Yo cada vez que salía y miraba mucha gente temblaba. Yo ya no podía hacer ninguna de las actividades que hoy en día logro hacer, como trabajar en conducción, trabajar publicidad, estar socializando en eventos. Yo no podía. Yo, si me miraban, me sentían como no tienen idea. Las manos me temblaban, me sudaban, me empezaba a sentir helada, sentía que todo el mundo me miraba, entraba en shock. Tuve que estar yendo a terapias para poder volver a encajar ante la sociedad y para poder venir y continuar mi vida, porque todas las burlas, todo el daño que me habían causado de una u otra manera lo estaba colapsando, lo estaba sintiendo. Resulta que después de todas esas burlas también aparece el hermano de él, el abogaducho. El abogaducho jamás estuvo en el convivio y se tomó el descaro, el cinismo de venir y sacar un video, hablando videos, haciendo videos de mi persona, videos de 1 hora, videos tachándome a mí mal, que era una golpeadora, que le había pegado una bofetada a su hermano, que yo era lo peor. O sea, señor, usted creció un canal a base de puras falsedades, a base de puras cosas, hablando en el momento para que la gente le pusiera la atención. O sea, vio lo que son ingresos en redes, que dejó de jugar su papel de abogado para entrar a las redes. Usted hablaba de un convivio, en un convivio donde ni siquiera estuvo presente, en un convivio donde solo su mamá, y su mamá fue la pleitista, en un convivio donde usted jamás estuvo y donde no sé de dónde sacaba tantas cosas, donde también se puso a hablar y decir de que yo una vez me quería matar por alguien, que yo una vez me tomé un montón de pastillas, que ya eso en su debido momento es un tema que les voy a hablar. O sea, ¿quién me quería catalogar a mí como una loca? Como hoy en día me lo quieren catalogar, como hacerle creer al resto de la sociedad que yo estoy loca, que yo estoy mal psicológicamente. No, o sea, nadie tiene el derecho de venir a hablar de nadie, porque ahora me dicen a mí, Yani, es que no tenés por qué estar hablando de la familia de ellos, no tenés por qué estar hablando de la familia de él. O sea, pero él sí tuvo el derecho, el abogaducho tuvo el derecho de hablar sobre mí, de hablar 1 hora y diciendo un montón de cosas, donde ni siquiera se atrevió a dar la cara en el video, porque lo hizo a través de pantalla, hablando y hablando y hablando. Yo tengo ese video todavía y en algún momento se los voy a reproducir para quienes no se acuerdan de ese video o quienes no lo vieron. Ese video ahí lo tenía, y ahí lo tengo, perdón, donde él habla un montón de cosas de mí. Yo iba en camino ese día hacia otro lado porque necesitaba despejar mi mente y mi mamá me dijo, necesitas salir y dejar este entorno. Por favor, andate y vas a distraerte y todo. Yo iba en camino. Cuando me voy dando cuenta del video, me llama una persona que fue muy amigo de ellos y me dice, Yani, se están pasando. Yo jamás me imaginé que ellos fueran a hacer de esta manera tanto. La verdad es de que yo no sé si hoy en día ya volvió el lazo de amistad de él con ellos, pero la verdad, usted estuvo ahí en ese momento llamándome, diciéndome de que, tratándome de hacer entender de que yo no había hecho las cosas mal, y él, siendo muy amigo de ellos, me decía, usted no hizo las cosas mal, ellos están pasando, ellos están haciendo lo que quieren con usted, ellos la están tratando mal. Y todavía si viene el descarado y se pone a hacer un video hablando de usted.
y diciendo un montón de pendejadas. Y yo hablando por teléfono con él y llorando y le decía, yo no puedo más, esto me está agobiando, yo quiero salir de acá. Él en ese momento me estaba tratando de dar muchos ánimos. Y él era un integrante también. De cuando había iniciado el canal, él era uno de los integrantes que apoyaba bastante al canal cuando lo habíamos iniciado juntos. Él apoyaba muchísimo. Y créanme que para mí fue una etapa bastante dura de saber que todo eso seguía pasando. Yo me alejé de las redes, me alejé mucho de las redes y mi excompañero obviamente aprovechó el momento para abrir su canal y empezar con Facebook, empezar a tirar un montón de indirectas, tirándome indirectas y hablando de mí. Yo me mantuve en lo que es encerrada en mi cuarto. El proceso fue bastante duro. Habían días, 3 días completos donde yo no dormía para nada. Me ponía a llorar y me ponía a preguntarle a Dios por qué atravesar tanto, por qué tuve que vivir tanto. Y lo que menos quería era saber de la familia, de él, de nadie, ni de él. Me mantenía encerrada, entré en un momento de depresión bastante fuerte, donde me costó muchísimo salir, socializar. Cada día era una batalla, y en ese entonces llegó a mi vida Casey. Casey, mi hermana, es una de las personas que más ha estado ahí apoyándome y obviamente le agradezco mucho por estar en esa etapa de mi vida y ayudarme a atravesar procesos después de todo eso. Yo traté de refugiarme en mí, no saber de redes, traté de sanar cada cosa, de ver la vida de otra manera. Empecé a refugiarme en Dios, a pedirle, empecé a refugiarme también en el ejercicio, en mis dietas, en mi disciplina. Empecé a tratar de ser disciplinada, empecé a tratar de salir a correr para calmar esa ansiedad, todo lo que me estaba atacando, porque todo lo que estaba pasando. Empecé a recibir terapia. El psicólogo me decía, tranquila, todo esto es una tormenta, que después vas a ver un arco iris bonito. Trataba de ayudarme y me trataba de la manera que él más gentil podía, por el hecho que él se daba cuenta de que sí había sufrido. Y la verdad es de que después de esto, yo de que había puesto mi declaración en la estación de policía, esto procedió, se fue al Ministerio Público, pero ya les voy a seguir contando en otro video. Así que los veo en una próxima.